escapé del secuestro más brutal y sobreviví para contarlo. Pero lo que jamás imaginé es que al final del camino, la verdadera pesadilla apenas estaría comenzando. Mi historia no es un cuento de ficción ni una exageración para causar impacto. Es el testimonio crudo de una experiencia que transformó para siempre la forma en que veo el mundo y la confianza que deposito en las personas. Quédate hasta el final para descubrir cómo logré burlar a mis captores y el inquietante secreto que desenterré en el proceso. Antes de comenzar, te invito a dejar tu comentario con tus pensamientos sobre esta historia y a seguir el canal Sobrevivientes del Silencio para no perderte otras historias reales que merecen ser contadas. Cada suscripción y comentario es un apoyo invaluable para quienes, como yo, han decidido alzar la voz después de sobrevivir lo impensable. Todo comenzó un viernes por la tarde. Salía de la oficina, cansado pero animado porque el fin de semana prometía ser tranquilo. Mi rutina era siempre la misma: coche, autopista, casa. Aquella tarde, sin embargo, decidí tomar un atajo por una carretera secundaria, menos transitada, con la esperanza de evitar el tráfico habitual. No sabía que esa decisión me marcaría para siempre. El sol caía rápido y el cielo se tornaba de un naranja intenso. Manejaba con la ventanilla semiabierta cuando noté un auto blanco siguiéndome a poca distancia. Pensé que era coincidencia, pero tras varios giros y cambios de velocidad, el auto seguía ahí, pegado a mi parachoques. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aceleré, tomé calles laterales, pero nada funcionaba. Finalmente, al llegar a un cruce desierto, el auto se adelantó y bloqueó mi paso. De su interior bajaron 3 hombres encapuchados. Intenté retroceder, pero otro vehículo apareció atrás. Estaba atrapado. Golpearon la ventanilla con la culata de una pistola. Me ordenaron salir del coche. «Si cooperas, todo será rápido», dijo uno con voz firme. No tuve opción. Me esposaron, cubrieron mi cabeza con una bolsa negra y me arrojaron al maletero de su auto. El viaje fue interminable. Cada curva, cada frenazo me hacía temer lo peor. Finalmente, llegamos a un lugar frío y húmedo. Me arrastraron fuera y me ataron a una silla metálica. Al quitarme la bolsa, lo único que pude ver fue una habitación oscura, iluminada apenas por una bombilla colgante. Así comenzaron los días más oscuros de mi vida. No sabía quiénes eran ni qué querían de mí. Me alimentaban escasamente y me mantenían desorientado. Las amenazas eran constantes. «Tu familia ya sabe que te tenemos. Si no cooperan, te vas a pudrir aquí», gritaban. Pero lo peor era el silencio entre las sesiones de intimidación. Ese vacío que me permitía imaginar 1000 formas de morir. Tras varios días, comencé a notar patrones. Siempre que traían comida, uno de los captores llevaba un reloj con alarma. La alarma sonaba siempre a las 6 en punto. Era mi único indicio del paso del tiempo. Fue entonces cuando empecé a planear mi escape. Observaba todo: el sonido de las llaves, el peso de los pasos, los momentos en que quedaba solo. Descubrí que una de las esposas que me ataban a la silla tenía un ligero juego. Cada noche movía con cuidado la muñeca, desgastando poco a poco la resistencia del metal contra la piel. La ocasión perfecta llegó inesperadamente. Una noche, tras una discusión acalorada entre los captores, uno de ellos olvidó cerrar bien la puerta de la habitación. Mi corazón latía con fuerza. Con un último esfuerzo, lo justé cerré, liberar mi muñeca y desatar la otra.
Avancé sigilosamente hacia la puerta. Cada crujido del suelo parecía un estruendo. Al asomarme, vi un pasillo vacío. Según el sonido distante de voces, supuse que los captores estaban en otra sala. Corrí como nunca antes. Crucé corredores oscuros hasta encontrar una salida trasera. Empujé una vieja puerta de madera y me encontré en un terreno abandonado, rodeado de maleza. No me detuve. Corrí descalzo, herido, hasta llegar a una carretera donde, con la poca fuerza que me quedaba, detuve un coche. El conductor, tras ver mi estado, llamó a la policía. Pensé que lo peor había terminado, pero no sabía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Durante la investigación, se reveló que el lugar donde estuve retenido pertenecía a una red mucho más grande y peligrosa de lo que imaginaba. Y lo que descubrí sobre uno de mis captores me dejó helado. Si quieres saber cómo logré enfrentar a la organización tras mi escape y el escalofriante secreto que salió a la luz, no te pierdas la segunda parte de esta historia. Comenta qué crees que descubrí y no olvides suscribirte para conocer el desenlace. Logré escapar, pero nadie me había preparado para lo que vendría después. Tras mi rescate, la policía me condujo a una clínica donde me atendieron por las heridas y el agotamiento extremo. Me sentía a salvo, pero dentro de mí algo no encajaba. Había un nudo en el estómago, una intuición persistente que no me dejaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía los gritos, los pasos, las sombras. No podía sacarme de la cabeza el rostro entrecortado de uno de mis captores. Algo en él me resultaba extrañamente familiar. A los pocos días, la policía me pidió que identificara a los sospechosos. Me mostraron fotos. Ninguna coincidía con precisión. Hasta que, en un segundo lote, vi unos ojos que me congelaron la sangre. No podía ser. Ese hombre era Javier. Mi primo. Lo reconocí al instante. Él y yo habíamos crecido juntos, compartido vacaciones, secretos de infancia. Incluso habíamos trabajado en la misma empresa durante un tiempo. Pero algo cambió en él después de la muerte de su padre. Se alejó de la familia, se volvió hosco, evasivo. Nunca imaginé que su desaparición era porque había entrado en algo tan oscuro. Le dije a la policía que estaba casi seguro, pero que necesitaba ver más. La investigación se intensificó. Revisaron cámaras de seguridad, llamadas, transacciones, y allí estaba. Javier aparecía en registros de movimientos sospechosos, depósitos grandes en efectivo, entradas y salidas a propiedades asociadas con redes criminales. Me mostraron un video de vigilancia. El hombre que me gritaba mientras estaba atado era él. La voz, el andar, la mirada. No quedaban dudas. Javier había sido parte activa del grupo que me secuestró. Sentí una mezcla insoportable de rabia, tristeza y traición. ¿Cómo alguien de mi propia sangre pudo hacerme esto? Pero lo que la policía descubrió después superó todo. Javier no era un simple eslabón en la cadena. Era uno de los líderes de una red de tráfico de personas. Y no solo eso, había usado mi secuestro como una forma de enviar un mensaje dentro de esa red. Mi familia y yo habíamos sido parte de un conflicto interno, una disputa de poder. Las autoridades me ofrecieron protección. Me cambiaron de ciudad y me dieron una nueva identidad temporal mientras continuaba la investigación. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Decidí contactar a un periodista de investigación que conocía por un reportaje que hizo años atrás. Su nombre era Mateo. Cuando le conté mi historia, no dudó en involucrarse. Juntos comenzamos a tirar del hilo.
Y entonces descubrimos algo aún más aterrador. La organización tenía infiltrados en la policía, en el sistema judicial, incluso en hospitales. Era una red que no solo traficaba personas, se alimentaba del miedo y del silencio, manipulando a víctimas y testigos para que desaparecieran sin dejar rastro. Mateo y yo comenzamos a recibir amenazas apenas publicamos la primera parte del reportaje. Una noche, alguien dejó una nota en mi buzón. Sabemos dónde estás. La familia es para siempre. Era la letra de Javier. No lo firmó, pero lo supe de inmediato. Yo no quería venganza. Solo quería justicia, pero el sistema estaba contaminado. Así que tomé una decisión arriesgada. Decidí grabar un testimonio completo, narrando todo lo que había vivido y entregarlo a medios internacionales. Si algo me pasaba, mi historia no se perdería. El día en que el reportaje salió a la luz, todo cambió. Hubo protestas, investigaciones masivas y detenciones importantes. Javier fue finalmente arrestado, pero no sin antes dejarme un último mensaje. Desde la cárcel logró hacerme llegar una carta. En ella decía que yo no entendía nada, que todo lo que había hecho fue para protegerme de algo mucho más grande, y que lo que creía conocer era solo la superficie. Esa carta cambió todo, porque dentro venía una fotografía, una imagen vieja, amarillenta, tomada en una finca de nuestra infancia. En ella estaban nuestros padres, y un hombre con el rostro parcialmente tachado. Por detrás, Javier había escrito: «Él fue el principio de todo. Investiga la finca de los Muñoz». Y así, justo cuando pensaba que todo había terminado, me vi arrastrado de nuevo a la oscuridad, porque esa finca pertenecía a la familia de mi madre, y había sido abandonada misteriosamente tras un incendio hace más de 20 años. Según lo que siempre me dijeron, fue un accidente. Pero ahora, con todo lo que sabía, empezaba a sospechar que aquello también había sido una mentira. Decidí ir, solo. Contra el consejo de todos, tomé el coche y manejé hasta ese lugar olvidado por el tiempo. La vegetación había reclamado gran parte de la estructura, pero aún se podían distinguir los restos del establo, el pozo y lo que alguna vez fue una casa familiar. Al caminar entre los escombros, encontré una trampilla oculta bajo tablas rotas. Bajé con la linterna temblando en mi mano, y lo que vi me hizo comprender el verdadero horror. Archivos, fotografías, listados con nombres, niños, mujeres, documentos que conectaban a múltiples familias con redes de explotación, incluyendo la mía. Supe entonces que Javier decía la verdad. Él no me había secuestrado por venganza. Me había salvado de ser ejecutado por intentar salir de un círculo del que ya formábamos parte desde generaciones atrás. Mi propio abuelo había sido uno de los fundadores de aquella red. Y Javier, por más oscuro que fuera su camino, había intentado romper el ciclo, pero se perdió en el proceso. Y yo debía decidir si romper el silencio o proteger el recuerdo de una familia que nunca existió como yo la imaginé. Si crees que esta historia no puede volverse aún más inquietante, espera a escuchar lo que ocurrió cuando decidí exponer públicamente los secretos de mi familia. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Callar para proteger o hablar y enfrentarte a todos? Dímelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Sobrevivientes del Silencio para conocer la tercera y última parte de esta historia. Tu apoyo es vital. Gracias por escuchar. Durante días no pude dormir tras aquel hallazgo en la finca. Las imágenes de esos documentos me perseguían.
Me preguntaba cómo era posible que toda una generación de mi familia hubiera ocultado algo tan monstruoso. Y, peor aún, que yo hubiera sido casi una víctima más de ese sistema del que sin saberlo formaba parte. Comprendí que mi escape no había sido un simple acto de supervivencia, sino la puerta hacia una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Lo primero que hice fue fotografiar todo, cada hoja, cada nombre, cada pista. Luego, volví a reunirme con Mateo. Cuando le mostré el material, su rostro lo dijo todo. «Esto es mucho más grande de lo que imaginaba», murmuró. «Era tan grave que ni siquiera podíamos confiar en las autoridades locales. Ya sabíamos que había infiltrados. Si filtrábamos esta información sin cuidado, desapareceríamos. Literalmente, decidimos contactar con periodistas de medios internacionales especializados en investigar redes criminales. Al principio, nadie quería involucrarse. El riesgo era altísimo. Pero tras mostrar parte de las pruebas, un pequeño grupo aceptó ayudarnos, bajo la condición de trabajar en completo secreto. Mientras tanto, la presión aumentaba. Recibí llamadas amenazantes, seguían mis movimientos. Una noche, al regresar a casa, encontré la puerta entreabierta. No faltaba nada, pero sobre la mesa había un sobre con una única palabra escrita en rojo: «Basta». Supe entonces que me vigilaban muy de cerca. Pero no iba a detenerme. El equipo de periodistas preparó un reportaje impactante. Mateo y yo grabamos testimonios en video, con copias de seguridad distribuidas en la nube. Cada día era un juego de vida o muerte, una carrera contra el tiempo. Fue durante este proceso que recibí una visita inesperada. Una mujer mayor, con el rostro cubierto parcialmente por un pañuelo, me interceptó a la salida de una cafetería. «No confíes en nadie», susurró. Me entregó un sobre y se marchó antes de que pudiera preguntarle nada. Dentro había una carta escrita a mano. Era de mi madre. Hasta ese momento yo había creído que ella no sabía nada de todo esto. Pero en la carta confesaba que durante años había vivido aterrada por los secretos de la familia. Que cuando mi abuelo murió, parte de la red quedó desmantelada, pero los cabecillas restantes siguieron operando en las sombras. Y que, sin que yo lo supiera, ella había intentado alejarme de todo desde que era niño. Incluso el famoso accidente en la finca había sido un intento fallido de destruir pruebas. Mi madre estaba viva, pero escondida. No sabía en quién confiar, y me rogaba que no siguiera escarbando, que esas personas no se detenían ante nada. Pero ya era demasiado tarde. El día del gran reportaje llegó. Los periodistas lo publicaron simultáneamente en varias plataformas internacionales, con pruebas claras de la implicación de la red y sus conexiones con figuras de poder. El impacto fue brutal. Arrestos masivos, escándalos, políticos destituidos, operaciones encubiertas reveladas. Pero también hubo represalias. A los pocos días, Mateo desapareció. Lo último que supe de él fue un mensaje de voz. «No te detengas. Pase lo que pase, cuenta la verdad». Yo me vi obligado a huir. Me cambié de identidad de nuevo y comencé a moverme de un lugar a otro. Pero decidí que mi historia no podía quedar en la sombra. Por eso grabé este testimonio, para que el mundo sepa que incluso en las familias más aparentemente normales pueden existir horrores inimaginables, y que el silencio solo protege a los culpables. Hoy, mientras te hablo, sigo oculto. Mi vida cambió para siempre. Perdí amigos, familiares, incluso la certeza de quién soy realmente. Pero gané algo que no estoy dispuesto a entregar:
La libertad de la verdad. Si escuchaste hasta aquí, te agradezco de corazón. Tu apoyo me da fuerzas para seguir adelante. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Callar para proteger a los tuyos? ¿O arriesgarlo todo para que la verdad salga a la luz? Déjamelo en los comentarios. Leeré cada palabra. Si te ha conmovido esta historia, te invito a suscribirte a Sobrevivientes del Silencio. Aquí seguiremos contando relatos reales que merecen ser escuchados. Y recuerda, a veces romper el silencio es el acto más valiente que uno puede hacer. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima historia.